El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Siempre me ha gustado el deporte. No siempre he podido practicarlo, pero me gusta. Ahorita trato de tener una disciplina, de hacer algo de ejercicio en las mañanas. Hay a veces algunos programas que salen de competencias, el guerrero ninja o los gladiadores, no sé cómo se llama, pero llama mucho la atención porque es un competidor que tiene que pasar muchas pruebas, desde colgarse, desde, no sé, brincar, desde caminar en cosas que se van moviendo, o sea, toda una proeza para poder llegar al final y tocar la chicharra. Esto me vino a la mente ahorita que estábamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, entendiendo que la ley, todo el Antiguo Testamento es la ley, donde se presentan muchos preceptos, pero es todo un bloque, o sea, no puedo yo separar uno de los mandamientos, uno de los preceptos de la ley, no cumplirlo, pero cumplo los demás y me salvo o estoy bien. No, si tú fallabas en un solo precepto de la ley, hasta el más pequeño, eras reo de toda la ley. Entonces no había ningún ser humano en todo el Antiguo Testamento, ni Moisés, ni Isaías, nadie que pudiera cumplir todos los mandamientos. Entonces imagínense esta competencia que yo les decía, que llegan los grandes hombres, David, Sansón, Isaías, Jeremías, y se lucharon y combatieron, pero nunca alcanzaron a poder cumplir toda la ley. Era imposible, entonces siempre pues, eran reos de muerte. Y bueno, tenían el rito de una vez al año, hacer la expiación a través del sacrificio de un animalito, y con su sangre la asperjaban para purificarse. Entonces, imagínense esto, en donde todo el Antiguo Testamento fue tratar de llegar a tocar la chicharra, y todo el mundo se quedaba atorado por alguna cosa, por alguna situación. Elías, Eliseo, o sea, no tenían ellos, ninguno tenía la capacidad de poder cumplir todos los preceptos, todas las leyes o todos los mandamientos que se daban del Antiguo Testamento, desde Moisés. Entonces era frustrante, era una situación en la que y el mismo Jesús va a denunciar a los fariseos cuando dicen: ustedes ponen losas muy pesadas sobre los hombros de las personas y ustedes ni con un dedo quieren mover nada. ¿Por qué? Porque había un celo por la ley, pero un celo que se aplicaba a los demás, no a sí mismos, porque nadie pudiera cumplirla. Entonces imagínense otra vez este juego en donde aquí hay que subir una red, hay que brincar, hay que saltar, hay que tener equilibrio, hay que pasar colgado y brincar de una mano con la otra, tipo Tarzán, así. Y que el primero que llegue toque la chicharra, y todos los que no habían llegado a poder cruzar la meta, ahora lo pueden hacer, porque todos esos aparatos se apagaron. Y entonces el que llegue y toca, ya puedes entrar al siguiente nivel. El siguiente nivel de juego ya es diferente,
porque aquí ya no es en una competencia de cumplir una serie de muchos preceptos, de muchas cuestiones, sino que ya es empezar a vivir bajo la fe en Jesucristo. Entonces, el único que ha podido llegar a cumplir completamente la ley, porque es el único justo, es Jesús. Entonces, Él llega, toca la chicharra, cumple toda la ley, todo lo que está escrito, y además se convierte en la víctima, se convierte en aquel conde por el cual vamos a ser purificados. Con su muerte vamos nosotros a ser liberados. Entonces vive su pasión, muerte y resurrección, toca la chicharra. Todos aquellos que no podían haber llegado, ahora pueden llegar. ¿Cuál es el siguiente nivel del juego? Vivir como hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios. Y por eso es interesante entender cómo todo el planteamiento en el Antiguo Testamento que se nos presenta es lo más que se pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hasta el más justo pecaba, hasta el más justo no podía llegar a esa plenitud. Y entonces, durante todo el transcurso del Antiguo Testamento, a través de los profetas, a través de los reyes, a través de signos, se anunciaba lo que venía en la persona de Jesús, en el Redentor, en el justo que viene a justificarnos, que viene a purificarnos, porque pues ninguno de los del Antiguo Testamento podían llegar y tocar. Cada caída era una falta a uno de los preceptos. Entonces, puede haber preceptos muy fuertes y haber preceptos muy chiquitos, pero con que fallaras un solo precepto, te caías y tenías que empezar. Entonces, imagínense toda esta frustración, humanamente hablando, en la que se vivía, y en Jesús se rompe. Y por eso vemos en diferentes pasajes esta esperanza, ¿sí? Porque viene el despertar de los muertos, de todos aquellos que por la ley vivían en esa muerte. Y dice el profeta: la senda del justo es recta, porque tú, Señor, le allanas el sendero. En el camino de tus mandamientos te buscamos, anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo. Esa es la esperanza que viene de la relación, de la esperanza que se tiene en la promesa del Mesías. Y luego dice: mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca por la mañana, porque tus mandamientos son la luz de la tierra y enseñan justicia a los habitantes del orbe. Obviamente, esto habla de lo que llegaron a vivir algunos que se acercaron lo más posible a vivir los mandamientos, a vivir los preceptos. Pero repito, ninguno fue capaz de cumplirlos completamente. Y por eso nos dice: tú nos darás, Señor, la paz, porque todo lo que hemos hecho eres tú quien lo ha hecho por nosotros. Acudimos a ti, Señor, en el peligro, cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo, como una mujer que va a dar a luz, que se retuerce y grita angustiada. Así éramos, Señor, en tu presencia. Concebimos y nos retorcimos, pero lo único que hemos dado a luz ha sido viento. O sea, tanto esfuerzo, tanto para que pues no salga nada, puro aire. O sea, sin ninguna esencia, sin ningún resultado pleno. ¿Sí? No le hemos dado salvación al país, no le han nacido habitantes al mundo. Está refiriendo a los judíos que vivieran cumpliendo al menos lo más posible los mandamientos. Y si vemos cómo esta situación va a llevar muchas veces al pueblo judío a buscar caminos más fáciles, por eso van a tener ídolos, por eso se van a asociar con otros pueblos, porque era imposible para ellos poder cumplir completamente los mandamientos, pero había algo único: sentido de pertenencia, sentido de que son el pueblo elegido por Dios. Esto ayudaba al pueblo, a pesar de todo, mantenerse confiados. Y si se agarraban de las promesas de salvación, se agarraban las promesas del siervo doliente de Yahvé, que es Jesús, pues había pues esa motivación, aunque no les tocaba verlo, pero sí lo experimentaban en su interior.
Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertarán jubilosos los que habitan en los sepulcros, porque tu rocío es rocío luminoso y la tierra de las sombras dará a luz. De los que vivían en la muerte de la ley, empiezan a vivir en la luz de la vida, en la fe en Jesucristo. Por eso es interesante que nosotros ya, el pueblo pagano, el pueblo no judío, que seríamos todos nosotros, cuando el pueblo judío se convirtió, bueno, parte del pueblo judío se convirtió al cristianismo, en algún momento quisieron imponer la ley, por eso la circuncisión. Y hubo esa reunión de Pablo con Pedro y con Santiago, el hermano del Señor, para determinar pues, que no era necesario la circuncisión, porque el que vive bajo la ley morirá. ¿Y quién puede soportar eso? Nadie. En la persona de Jesucristo encontramos esa esperanza y esa plenitud. Por eso Él dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. O sea, yo soy el único que puede vivir esa ley, soy el único que puede dar esa plenitud para abrirles el camino, ya sin la ley, pero sí en la fe en Jesucristo, en la doctrina que Jesús nos deja, en sus enseñanzas, para poder empezar a vivir esa nueva etapa de hijos de Dios. Y ya no simplemente como siervos, que el mismo Señor dice, ya no los llamo siervos, sino amigos. O hijos de Dios. Por eso, cuando Jesús dice estas palabras, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré, se está refiriendo tanto a nosotros, pero también hay que entender el contexto del pueblo judío. Cansados de no poder cumplir los preceptos de la ley, cansados de la opresión, cansados de que todo era pecado, cansados de siempre darse cuenta que no estaban lo suficientemente bien para poder vivir como hijos de Dios. Y es el Señor que les dice, vengan a mí, porque ese yugo yo se los he quitado, yo se los voy a quitar, y les voy a dar un yugo ligero y suave, que consiste en hacer su voluntad y en dejarnos guiar por la ley del amor, ya no la ley de muerte, que lleva nada más llevada por el pecado. Todo el Antiguo Testamento llevaba al judío a darse cuenta que estaba en pecado. Y no había vuelta de hoja para poder quitar eso. Había un rito de purificación, pero no realmente alcanzaba la justificación. Y es en Jesús que encontramos esa justificación. Ahora, esto traducido para nosotros, ya no necesitamos un sacrificio de animales. El único sacrificio que se nos ha dado para poder ser justificados, para poder entrar en esa dinámica nueva, que es el Nuevo Testamento, la nueva alianza, el nuevo pacto, es a través de la sangre del Cordero, que es Jesús. Y por eso la misa es el centro. Y venimos nosotros cargados, agobiados. Por eso yo les digo al inicio, Señor, te presento lo que viene trayendo tus hijos, problemas, angustias, enfermedades, acción, todo lo que viene, esa carga. Y dice el Señor, vengan a mí, que yo les haré esa carga ligera. Y cuando dice ligera no quiere decir muchas veces que va a quitarte el problema, pero te va a dar un sentido y una fuerza que antes no tenías. Y ese sentido obviamente es la pertenencia y alcanzar un día esa plenitud en la persona de Jesús. Y dice, tomen mi yugo sobre ustedes. ¿Cuál es el yugo? La obediencia a Dios desde la ley del amor. Desde la ley del amor. Ya no la ley judía, la ley del amor. Que se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si todavía tienes dudas, pues ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces ese yugo, esa carga, se traduce en el amor. No deja de ser pesado, no deja a veces de querer uno salir corriendo y decir a la fregada. A veces hay que salirse y a veces es necesario, pero no tirar la toalla en nuestra búsqueda de hacer la voluntad de Dios, la búsqueda de hacer su
su voluntad y de cumplir esa caridad y ese servicio. A veces en la caridad también tienes que decir con permiso, bye bye. Platicaba yo con una familia, uno de los miembros de la familia estaba en una relación tóxica, que le llaman ahora así, en donde pues este miembro pues se daba completamente en esa relación y la otra persona pues recibía y no daba nada, al contrario. Entonces le digo, pues si es un noviazgo, no hay ningún compromiso, pero si ves que no, pues estás a tiempo para decir, ¿sabes qué? No funciona. Y a veces incluso en relaciones ya de matrimonio, por ejemplo en la violencia física, y en donde a veces se pone en peligro la vida de la persona, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y es caridad también, para que la otra persona se dé cuenta que está mal. Y también cuando nosotros nos quedamos callados, por miedo, por prudencia o por costumbre, porque pues ya sabemos cómo son, nos hacemos cómplices. Y a veces hay que decir, hasta aquí, no más. No podemos seguir así. Pero no deja de ser que ese yugo se convierte en amor. Porque incluso cuando hay que poner un alto, cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo desde la caridad, no desde la prepotencia, no desde el juicio, sino orando, pidiendo para que haya una conversión o para que haya una sanación o lo que se tenga que dar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos va pidiendo. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Aprender es el que nos marca el camino. Él vino a hacer la voluntad de su Padre y esto lo llevó al sufrimiento, pero a la plenitud en la resurrección. Entonces yo tengo que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y desgraciadamente en este mundo, cada quien interpreta como se le pega la gana. Cada quien hace uso de esa interpretación y por eso es tan importante, si no seríamos nosotros protestantes. Cada quien interpreta y hace la Biblia y todo a nuestro querer. No, es que hay una sola, por eso somos una iglesia santa, católica y apostólica. Una sola iglesia. Y es en base que tenemos nosotros que mantenernos. Y mantenernos siempre en esa línea. Porque es necesario el descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso. Tengo una joven madre casada, tiene 3 hijos. La más grandecita, bella niña, jovencita, 20 y tantos años. Y tiene 2 hijos con autismo, y autismo severo. El más grande de los 2 tiene ya 17 años, el otro tiene como 14. Y de esos niños tan complicados, pero tan complicados. Y yo veo esta criatura cómo se ha entregado a su esposo y a sus hijos. ¿De dónde fregados le viene a ella? De su amor a Dios. Y aunque humanamente no puede, humanamente dice, pero recuerda, reenchufa todo para decir, hace unos días ella, pues a veces me pregunta, ¿no? Y pues para que sus hijos, en medio de su autismo, entiendan un poquito la fe, hizo unos pictogramas tan bellos, en la medida de lo que ellos puedan entender sobre los sacramentos, sobre la oración. Y la otra vez los estaba buscando porque se me borraron y le escribí, oye, mándamelos. Y ya me los mandó y me dice, ¿cómo es Dios providente? Dice, al recordar, los tenía guardados, al verlos, estaba olvidando cuál es la meta de todo esto. Porque si a veces tener hijos normales es tan complicado. Yo veo aquí con este matrimonio, 15 años de casados, 5 bodoques, y el que se acumule este año, imagínense. Y pues mis respetos para Cris,
se entrega completamente a su familia, a sus hijos. Y Beto, bueno, pues el burrito de carga ahí trabajando. Y si aún así es difícil, ahora imagínense, con 2 niños con autismo severo. Veo, por ejemplo, a Rebeca, nuestra chica del coro, que tiene su niño con autismo y es uno solo. Y la pobre no se la acaba. ¿De dónde le viene a todos el descanso para no tirar la toalla? De su relación con Dios, de entregarle esa carga. Vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga, que yo les aliviaré, porque mi yugo es suave, mi carga es ligera. Cuando contraponemos la meta con la carga, se hace ligera. Cuando no tengo clara la meta, lo hago a un lado, la carga es imposible. O sea, yo no tengo por qué estar aguantando esto, yo no tengo, y entonces queremos tirar la toalla o maltratamos a las personas, las humillamos, nos desquitamos. ¿Por qué? Porque lo justificamos en que, ay, es que me saca el tapón, es que ya no aguanto, es que esto, es aquello. Y es cuando nos damos cuenta que estamos cargando algo porque hemos perdido de vista el premio, Hijo de Dios, la vida eterna, el amor de Dios, que es lo que Jesús nos viene a ofrecer y a entregar para que aquellos que somos llamados. Se dice en el lenguaje de la vocación, muchos son los llamados, pocos los escogidos y más pocos los aventados. Pero no es solamente para la vida consagrada o sacerdotal, es para la vida de santidad, para la vida de servicio, es para todos. Y ahí cumpliendo en mi matrimonio, como esposo, como padre, como esposa, como madre, y los chiquitos como hermanos, ya no se peleen tanto, que ayuden, que pues ahí es donde pues viene esa labor como familia, que a veces pues no es nada fácil. Bueno, pues pidámosle al Señor que, así como dice el Salmo, el Señor tiene compasión de nosotros, que esa compasión toque nuestro corazón, para que también nosotros seamos compasivos, pero siempre con la verdad, siempre buscando el bien y la salvación de los demás. Hagamos un momento de silencio.